Muy buenas tardes, soy Mateo Fuentes, estudiante del primero A de Ciencias de la Unidad Educativa Fausto Malín. En esta ocasión les voy a redactar el ensayo argumentativo del tema tratado de Edgar Allan Poe. Espero que les guste. Tinta y dolor. La vida de Edgar Allan Poe en sus obras literarias. ¿Es posible que Edgar Allan Poe represente su vida en sus obras? No es un secreto que varios escritores representan varias partes de su vida en sus escritos, pero en el caso de Edgar Allan Poe ocurren cosas muy interesantes que vamos a albergar a lo largo de este escrito. En este ensayo se propone identificar esa relación que existió entre la vida de Edgar Allan Poe y su influencia en sus obras literarias que produjo un gran impacto en la literatura. Desde el primer momento, Poe fue considerado como el hombre más sombrío de esa época, por las múltiples representaciones lúgubres dentro de sus escritos, que van desde poemas hasta novelas, y por estas y muchas otras causas, Poe sin lugar a duda marcó un camino en la literatura universal y en el mundo en general. La vida de Edgar Allan Poe fue todo lo contrario a una vida normal y tranquila, ya que estuvo llena de tragedia, sufrimiento y dolor, como el abandono de su padre a temprana edad, la muerte de su madre al poco tiempo y la separación de sus hermanos, entre otros. Todas estas experiencias lo llevarían hacia un estado de desequilibrio mental que lo representó en varias de sus obras, como por ejemplo El gato negro, que habla de la locura de un hombre por culpa del alcohol. Esto puede ser referencia a su entrega al alcohol tras abandonar sus estudios debido a la relación frustrada con su padrastro. Todo esto le hizo llevar una vida muy difícil y tras la muerte de su esposa a la corta edad de 24 años, él simplemente cayó en una fuerte depresión que solo podía sacarla a través de sus obras como el poema El Cuervo y El Corazón delator, obras que son muy conocidas, además de extrañas y un poco abstractas, porque Poe era alguien a quien no entendía a cualquiera por su nada normal vida. Sin embargo, su muerte generó más incertidumbre, ya que no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que terminó con ella. Según muchas fuentes, nunca apareció en su acta de defunción, y la última vez que Poe fue visto con vida fue el 7 de octubre de 1849, cuando llegó a un hospital con muchas heridas y en estado de ebriedad. Ese mismo estado en el que se encontraba hizo imposible interrogarle por la razón de su ataque, y a pesar de eso no se sabe si su muerte fue causada por ese ataque o por las complicaciones de su salud, ya que se decía que Poe padecía de tuberculosis, lo cual nunca fue confirmado. No es un secreto que Poe sufrió mucho por la muerte de su esposa, Virginia Eliza Clem, siendo esta la razón principal de su sufrimiento. Por esta razón, Poe hace varias referencias de ella en sus obras, como una especie de refugio a su dolor y ese anhelo de volver a tenerla cerca, como por ejemplo, en uno de sus poemas más conocidos, El Cuervo, él intenta expresar su desesperación. Dieran tregua a mi dolor, dolor por la pérdida de Leonora, la única. En este fragmento se logra entender que Poe quería tanto a su esposa que nunca dejó de sufrir, y ese sufrimiento se refleja en cada una de sus letras. Otra de sus referencias está en la historia Eleonora. Se puede apreciar el siguiente fragmento. Las flores estrelladas desaparecieron en los troncos de los árboles y no brotaron más. Esto nos demuestra que para Poe todo era diferente sin su amada. El entorno había cambiado, nada tenía sentido sin ella. Finalmente,
hay muchas más referencias en las historias de Morella y Ligera. Y esto solo quiere decir que Poe no pudo soportar la pérdida de un ser tan querido como fue su esposa, por el simple hecho de que era lo único de cordura que le quedaba. Para muchos, Poe estaba loco, pero recuerdo cierta frase del conocido escritor Pablo Neruda que dijo: hay cierto placer en la locura que solo los locos conocen. Claro que esta frase no quiere decir que Poe disfrutaba su locura, ya que esta nació de varios traumas. Solo se cita esta frase para recalcar que solo los locos entienden a los locos. No obstante, según mi opinión, Poe no estaba loco, o al menos no tanto. Él representaba su mundo de traumas, tristeza y muerte a través de sus obras, ya que al tener un oscuro pasado solo hacía aflorar sus sentimientos en los escritos, y como para la mayoría eso no era normal, lo llamaron loco. La gente suele calificar de loco a alguien a quien no entienden, y casi nadie entendía a Poe. Incluso dejó una célebre frase, la cual es: la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no más sublime que la inteligencia. Por estas razones, yo creo que Poe tiene una de las mentes más extraordinarias que haya existido, pues además, él pudo inaugurar el género de la novela policial y fue responsable de una de las más misteriosas novelas de la época, la narración de Arthur Conan Doyle, escrita por Poe en el año 1838, donde realiza una extraña profecía 46 años antes de que suceda, pues predice la muerte de un joven asistente, quien fue devorado por sus compañeros de tripulación tras el hundimiento de la nave. Una de las más importantes razones por las que Poe fue considerado un loco es por los protagonistas de una de sus historias más conocidas, como son El gato negro, donde el protagonista pierde el sentido por culpa del alcohol, y El corazón del ator, donde el protagonista se convierte en un psicópata por un miedo muy extraño que él tenía. A lo que quiero llegar es que Poe representaba la locura en la mayoría de sus escritos, por culpa de su pasado, y prácticamente en algunas de sus obras él podría verse como el protagonista, solo que con otro nombre. Esto nos llevaría a comprender las múltiples referencias que se realizaba en obras como El Cuervo, donde sí se llega a entender con claridad lo que simboliza el poema, pues al leerlo llegamos a la conclusión de que el protagonista es Poe, solo que en otro ambiente, el ambiente en el que él se siente, ya que él no pudo sentirse diferente por la vida poco normal que tuvo, siempre estuvo sufriendo. Incluso antes de morir, siguió recordando lo miserable que era su existencia. Por estas causas, Poe fue considerado una persona muy reservada y estuvo envuelto en múltiples e innumerables misterios, como su muerte y sus casuales desapariciones. Edgar Allan Poe es y seguirá siendo uno de los mayores escritores que ha existido, dejando una gran variedad de cuentos, poemas, novelas, etc. Además de dejar frases célebres como: el único medio que tiene el hombre para conservar su libertad es si está dispuesto a morir por ella. Poe ha dejado un legado de terror y penumbra con sus obras, llegando incluso a ser abstracto en la mayoría de ellas. Pero a pesar de eso, Poe siempre será recordado como el poeta más profundo y oscuro por las múltiples maneras de expresar su vida en sus obras, sobre todo en el tema de su esposa. Lo hizo de tal manera que al principio se nos puede ser difícil comprender sus escritos, pues esto se debe a que la mente de Poe no era nada que podamos entender fácilmente, porque no cualquiera llega a tener una vida tan difícil como la de Edgar Allan Poe. Por esto, Edgar Allan Poe merece
el cital que hoy ocupa en la élite de la literatura universal. Esa ha sido la redacción de este ensayo. Quiero mandar un agradecimiento al licenciado René Torres, que fue quien me apoyó y me ayudó en la elaboración de este ensayo argumentativo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad.